Abuelita la nombraron reina del desierto porque era la persona más antigua que existió aquí en Tatacoa. Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Sociocultores. Un lugar donde vamos a platicar sobre cultura, memoria y saberes, descubriendo esas raíces que marcan el territorio, de la mano de historias que muchas veces se pierden porque nunca son contadas. Entonces, sociocultores, vamos a empezar este viaje. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas como @sociocultores. En este episodio hablaremos sobre la reina del desierto, como es conocida Rosalina, un personaje que sus nietos califican como insignia de la Tatacoa, y claramente lo es, por ser la primera anfitriona del desierto y una guía turística empírica, que durante más de 100 años vivió en este lugar. Los llevaremos por un grandioso viaje para sumergirnos en la memoria que guarda su descendencia, quienes son habitantes de este territorio ancestral. Vamos al municipio de Villavieja, al cual pertenece el desierto de la Tatacoa, para conocer más de ella. Rosalina Martínez, viuda de Cleve, le gustaba que la llamaba. Ellos llegaron acá a fines de 1800 con sus padres de una guerra que hubo en la época. La mamá de mi abuela era como de raíces barayunas por ahí de esa región, pero se habían ido al Tolima. Entonces se vinieron. Muchas familias llegaron buscando esta parte que no había problemas. Ellos eran de 9 hermanos. Ella es la menor, fue la menor de todas y de hecho fue la última que falleció. Vivió muy cerca de aquí del sitio. Ahí está todavía la casa y se llama el Castillo de la Reina, el sitio que vive hoy en día, un tío. En el eclipse del 91 que se oscureció, eclipse total, el desierto entraron 700 carros y aquí habían alrededor de unas 5 viviendas, entre una de estas que vivía una familiar. Entonces eran los medios de comunicación y todo, la que daba más razón y cuenta de ella, entonces la crearon la reina del desierto en ese año. Era la que contaba las historias, era la que contaba sus cosas. Ella tuvo 14 hijos, 2 hijas de ella repitieron la dosis, 14. Cuando ella murió habíamos como 163 familiares, entre nietos, bisnietos, hijos y todo el pueblo que llegó a tener. Su piel era totalmente gruesa, maltratada por el sol. Siempre hasta el último día fue muy coherente, muy lúcida. Ella la mató una afección respiratoria de cocinar tantos años con leña. Entonces pero murió. Fue el epicentro de todo el turista, el que quería entrevistarla. Me dice, ustedes ganan plata conmigo. Entonces ya la gente le traía sus cositas para conquistarla. Pues siempre toda su vida fue el desierto. La hermana anterior a ella tenía una partida de autismo. Por eso supimos la edad de ella, porque a ella le ponían 105, 110 años. Entonces yo me puse en la tarea para sacarle la edad más o menos real y nos daba por ahí en ese tiempo. Entonces ella vivió toda la historia del desierto, porque pasó el siglo, murió en el 2010. Entonces nos cuenta mucho de la historia y la vivencia en Tatacoa. Cuando esto quedó solo, nadie daba un peso por esto. Quien empezó a divulgar el desierto fue un tío de mi mamá, José Antonio Calderón. También vivió aquí, nació acá, ya murió también. Mucho fósil, se encontraba mucho resto animal y él rescataba eso, pues vivía en el medio. Pues en el año 76 parece que llegaron los españoles, la Universidad de Harvard, de Tokio. Venían, estaban 7, 8 meses, lavaban tierra, llevaban. Dicen que allá está el museo más completo de Tatacoa, pero mucho las piezas que ellos llevaron. Entonces eso hizo que ya como en los 80 y algo, pues les permitieron el no regreso de ellos, porque Villavieja tenía celebración cuando llegaban los japoneses, pues llegaban a saquearse en el desierto. Ellos lavaban mucho una tierra que el mineral se lo llevaban, dice que para la cuestión de los computadores, hace eso. Ellos era mucho la tierra que lavaban y eso y sacaban. No sé cómo sería el proceso, pero pues eso se sabía en su momento. Entonces, yo creo que José Antonio y Rosalina tuvieron mucho que ver con el inicio del desierto. Ella recepcionaba allí ciertos turistas
a lo que le podían brindar el medio, porque pues acueductos no habían, cosas no habían, pero pues encontraban el espacio y una persona que los podía guiar. Entonces eso fue importante para ellos, ¿cierto? El aporte de ellos. Hasta su última morada, pues ella tuvo mucho que ver, y como una insignia de aquí. Mi abuela fue la insignia de ya el desarrollo del desierto, hizo parte de los últimos tiempos cuando empezó a desarrollar el turismo en Tatacoa. Sí, todo el mundo, yo creo que duraron unos 20, 30 años, que era la única que visitaba y la única que daba razón. Hay gente que llega en ese momento, yo vine ahora 40 años y no estaba sino doña Rosalina que nos atendía o que nos vendió un plato de comida, pues no había más. Bueno, con ella yo tuve una estrecha relación bonita, porque yo salía a estudiar el día viernes y me venía para ahí, donde ella, ahí pasaba el fin de semana, vacaciones, me estaba una semana o 2 semanas con ella, y yo estaba en un proceso como de grabarle, de hacer un documental de ella, ¿no? La felicidad de ella era que le trajeran bizcocho, chocolate y tabacos. Y el tabaco se lo fumaba medio y se quedaba de ahí, ella no repetía un chupo. Eso lo emborracha para tontos, hasta ahí fue. Y esa era harto. Normalmente ya uno se venía un domingo de visita y traía su carne, su pollo para el almuerzo, y siempre muy querida, y a pesar de tanta familia que éramos, se compartía. Ella siempre nos hablaba de que fue muy duro crear las familias, sin oportunidades, un trabajo de hombre, tanta familia, era solo trabajo y todo era rudimentario, lo de sacar, lo de hacer, ¿cierto? No fue fácil. La humildad tan tremenda que había que tener, pero pues nunca faltó la comida, algo claro, viviendo en un desierto y viviendo en una zona desértica. Aquí se producía lo de comer. Y eran otros tiempos, llovía más, ya las aguas, todo ha cambiado. Entonces eso era. Ya con la llegada del turismo, pues, obviamente hoy sí todo el mundo quiere regresar al desierto, todo el mundo quiere negociar, todo el mundo quiere, que eso es una lucha, ¿cierto? Entonces hay dos planos diferentes, 50, 70 años que revisemos atrás. Y ella fue padre y madre después de la muerte del abuelo con todos. Ella muy sincera, muy directa, sí, muy honrada, siempre la honradez estaba. Tenía sus palabras muy ordinarias también para hablar, pero eso fue su vocabulario. A todo el mundo lo frenteaba. Vino porque me necesita, está, cosas así, frentera, pero pues muy hospitalaria también. Yo creo que eso fue la abuela. Y fue la recepcionista del primer turismo. Ella fue, no fue otra. Era la más. Ella tiene una periodista que vino a hacer aquí su trabajo de graduación, y fue una amiga de toda la vida. Ya tiene sus años y ella viene. Ella sí tiene historia de la abuela, porque ella le hacía crónicas y le hacía... Ella tiene mucho que comentar. La vida de ella, más que nosotros, la familia la tiene ella. Mi nombre es Maritza Perdomo Cleves. Soy nativa de Tatacoa. Rosalina Martínez de Cleves es mi abuela. Ella fue nacida y criada aquí en Tatacoa. Ella murió de 113 años. Su papá y su mamá fueron nativos de aquí de Tatacoa. Se casó con don Camilo Cleves, tuvieron 13 hijos. Nunca se fue del desierto, siempre trabajaban en familia, compartíamos caminatas, dialogábamos, íbamos al Pancoger a traer los chivos. Mi abuela, pues sí, el carácter de ella era fuerte, tenía unos términos toscos, porque pues esa era la cultura de ella. Pero ella era muy cariñosa, le cogía mucho aprecio a sus visitantes, a las personas muy cercanas. Mi abuela tenía criadero aquí en Tatacoa, ella tenía casa aquí en Tatacoa, y ella hacía sus sancochos, compartían con mi tío, más que todo con una persona que ella tenía muy en cuenta, que era muy cariñosa, muy afectiva, que era mi tío Abel. Mi tío Abel era el hijo mayor de ella.
ella compartía mucho, le tenía mucha confianza. Y, por ejemplo, cualquier negocio o cosas que iba a hacer, ellos eran muy como, compartían juntos, lo dialogaban y lo aprobaban. Abuelita la nombraron reina del desierto porque era la persona más antigua que existió aquí en Tatacoa. Hubieron unas votaciones hubo una fiesta grandiosa aquí en Villavieja y le dijeron que era la reina porque era la única persona que existía y se sabía sus leyendas de Tatacoa. Ella contaba de leyendas me acuerdo una que ella nos contaba de la de Candileja. Cuando ella estaba pequeña, la mamá se murió de 2 años. Ella tenía 2 añitos cuando la mamá falleció, entonces se crió con el papá. Y a ella los mandaban con los otros hermanitos a buscar las chivas. Allá por la quebrada de Pachingo hay muchos árboles de payandé. Y corría agua por esa quebrada. Entonces ya eran felices jugando, haciendo chispear la agüita con los piecitos. Y entonces cuando se quejaron 3 huesos y ellos voltearon a mirar hacia arriba, decía que eso chispeaba candela por lado y lado. Pero eso dijo, no quedamos ni uno, nos vinimos de una vez para la casa porque pensamos que ellos nos iban a llevar y eso se quejaban, decía. Claro, ella lo vivió en vivo y en directo. La Madre Monte, cuando iban a traer leña, que ella decía que ella los enredaba en el monte y les daba 4 o 5 vueltas y aparecían en el mismo lugar. Pues la abuela tuvo mucha influencia porque fue la primer casa que le dio como esa estadía a los visitantes. Fue la primera casa que hospedó personas aquí en Tatacoa, como en el 86. Tatacoa en ese tiempo pues no teníamos vía, era camino de herradura. La gente entraba a Tatacoa hasta aquí donde los rubianos y ahí les tocaba hasta venir aquí a pie. En la cotera del municipio de Villavieja. Sí, ella vendía mucho esa gaseosa que llama hoy en día la Cola Cóndor. Fue la primera gaseosa que se vendió aquí en Tatacoa, que era deliciosa. Así estuviera caliente, usted la tomaba y sentía como una frescura. Los hijos de Rosalía viven en Tatacoa. Todos viven aquí en el desierto. Mi abuela tuvo como 120 nietos. Algunos vivimos, sí, acá en el desierto. Los otros están en el pueblo, en las otras veredas. Yo soy nacida y criada aquí en Tatacoa. Mi abuela tenía 13 hijos. Algunos se dedicaron en ese tiempo, pues como no había turismo todavía, así en grande, entonces algunos se fueron a cuidar fincas, otros a la agricultura, a la ganadería, como haciendas, cultivaban también. Mi abuela conecta con el turismo por la historia. La gastronomía que ella nos enseñó, los sancochos de chivo, pues nos enseñaba a colocar cómo se hervía el hueso, cómo se picaba el plátano, la yuca, el sazón, especial el sazón. El amor con el amor que usted prepara el sancocho. Si usted le pone bastante amor, atención, queda delicioso. Yo me acuerdo cuando preparamos el queso de leche cabra, que a ella le fascinaba partir la cuajada y dejarla sentar. Y la calentaba y cuando salía el suero sale verde y cuando el último sale de color blanquito. Ese suero, decía ella que traía mucho alimento para la cabeza y se tomaba ese suero. La historia del queso de leche cabra. Ella cogía y traíamos la leche del corral y le echábamos cuajo, pero el cuajo del chivo lo colocábamos ahí para que la leche cortara. Ella lo dejaba por ahí unos 20 minutos. De ahí cogía y lo disolvía y la dejaba sentar. Después ella lo calentaba porque tenía mucha calor en las manos. La calentaba y el suero salía bien verde. Y la iba extrayendo hasta que ella sacaba en otro recipiente y salía el suero bien blanquito. Ese suero blanquito era el que tenía muchos nutrientes para nutrir el cuerpo y darle alimento al cerebro. Era el que ella sacaba para tomarse. De aquí hay 500 metros, mano izquierda. Se llama Castillo de la Reina hoy en día. Esa casa era artesanal, hijo. Claro, le voy a describir la cocina. La cocina era hecha con guauda y barro y adobe, que es esa mezcla que se hace con mierda de res y paja picada.
y tenía varas para que ahí en esas varas ella colgaba la carne chivo para que se secara, se ahumara con el humo que salía de la hornilla para el consumo. Era deliciosa, carne muy rica. Ese ambiente era rico, tranquilo. Lo que pasa es que mi abuela cuando me crió ya no estaban mis tíos, ya mis tíos tenían su hogar aparte y no vivíamos y no las dos solamente. Yo fui la última que acompañé a mi abuela hasta el día de la muerte. Entonces ya los hijos pues tenían las ocupaciones y no venían casi a verla ni nada. Venían de vez en cuando. Vivíamos las dos solas y por la mañana el que más estuvo cercano de los hijos era tío, que era mi tío Abel, que era el que traía los víveres, lo que era el pollo, la carne para el almuerzo o el mercado. No, conmigo nunca ella fue agresiva, brava, ¿no? No le gustaba así que le ingresaran a la casa sin permiso. Decía porque cuando ingresaba a la casa, cualquier persona decía, uno saluda y pide permiso si puede ingresar a la casa, sí o no, pero si no hay ninguno, aléjese, no ingresa porque no hay nadie que lo haya mandado a usted a seguir. Cuando llegaban mis familiares, mis primos, jugábamos a la lleva, que me recuerden, o nos encarábamos en unos palos grandes, como había unos grandes palos de cují. Siempre la casa fue cubierta con unos grandes palos de cují que daban buena sombra y eran buenos para unos treparse en esos palos. Mi abuela les ofrecía las zonas de camping. Por ejemplo, ahí en el caso de la abuela, por ejemplo, llegaba mucho la Universidad Surcolombiana, que los grupos los dirigía Alfredo Laya y Amparo, ¿no? Que llegaban y les gustaba mucho sombrear o sentarse en esa barbacoa grande que usaba la abuela allá debajo de los cujíes. Porque es que la gente tenía que traer sus alimentos desde la ciudad, aquí no vendíamos nada. Y la agua, y no que llegaban mucho y a vuelta le daba esa rabia que ella bregaba mucho por el agua y ellos venían y eso le botaban. El agua antes era exhibida en pozuelo. ¿Saben qué es pozuelo? Son canoas de madera y las cubríamos con unas maticas para que tuviera el agua fresca. Bien fresca, entonces la gente no tenía en cuenta, sino que ellos llegaban y era sáquensela, o de esa calor se la echaban por encima, ay papá, y ahí se venía la roya, porque ahorita los decían, no, pues ellos no entendían porque pues en la ciudad uno tiene todo, cambio acá no, lo que siempre hemos sufrido es por la agua, porque pues, y tenía razón que ella la mezquinara, porque es que le tocaba ir a traer muy lejos y a lomo de burro. Bueno, la solución del agua fue porque mi tío Abel era presidente de la comunidad aquí del desierto, del Cusco, y una entidad que se llama el PNR dio unos fondos para que hicieran un aljibe. Y mi tío asistió a todos los talleres para que le dieran ese fondo y él mandó a hacer un aljibe. Y en eso con motor y todo, y nos solucionó un poco la escasez de agua. No, pues no me recuerdo el año. No, por ahí unos 25 años. Antes nosotros teníamos que ir hasta por allí al fondo, donde se llama un acero que se llama El Venado. Íbamos a pie o en lomo de burro, media hora. Camino de herradura. Antes, póngale cuidado, antes el agua venía así por quebradita, chorreaba así, caía esa molla grande. Hoy en día ya no existe eso. Ni excavando así, uno excavaba y encontraba agua fácilmente, hoy en día no. Porque antes llovía más, hijo. Antes llovía más, había más vegetación. Que usted, por ejemplo, ese cactus que produce la pitahaya, uno salía por allá y encontraba pitahaya bien madurita. Hoy en día no la encuentra ni para foto. Encuentra los cactus, pero no así como antes, con flores, con los frutos maduros, no. Lo único que nos comíamos era el producto que botaba el cactus, como la pitahaya. Eso era como un lujo que había acá en Tatacoa, nosotros no lo comíamos nada, y menos porque eso tan espinoso que es, eso es leñoso. Eso no sirve para hacer productos, nada. Y él es amargo.
Pues aquí los paisajes de Tatacoa sí le han cambiado mucho los nombres, porque antes, por ejemplo, nosotros acá en esta parte de allá le decíamos el Rodajal, cuando existíamos con la abuela. Hoy en día no, hoy en día en estos momentos se llama el Mirador de los Colorados, el Valle de Marte, el Laberinto del Cusco, todo eso ha cambiado. Los Colorados, le decía mi abuela, toda esta era la parte de los Colorados, todo el desierto rojo era de los Colorados. El desierto gris no era tan nombrado. Los Hoyos le decíamos, sí, pero la que le dio auge a Los Hoyos fue Orfanda, la hija de doña Isabel, porque la dueña de Los Hoyos era doña Isabel Perdomo, la mamá de Orfanda, pero el que dio el reconocimiento a Los Hoyos fue Orfanda, fue la que le dio como el auge de turismo. La piscina del desierto gris, Arenisco. La que tenía más, eran muy amigas y más o menos acordaban las edades, pues era mayor mi abuela, ¿no? Era la mamá de Orfanda, doña Isabel Perdomo. Es que en este sector de la parte roja era mi abuela, Rosalía. En la parte gris y la parte de acá, de Palmira, era doña Gloria Perdomo, hoy en día es la mamá de doña Amparo Vanega. Y sigue doña Orfanda, que es la hija de doña Isabel, quedaron ellas, porque pues ya las señoras ya no existen. El desierto se divide por vereda. En estos momentos ustedes están en la vereda El Cusco. Seguimos la vereda Palmira y sigue la Chivera a mano derecha y a mano izquierda tenemos la vereda Dochi, El Cusco. Claro, porque es lo que tiene la historia. Con los nativos, los que le hablan a usted con sensibilidad, cómo era la persona, qué hacía. Pero está mi persona, está Carlos Alberto, está Osvaldo, está Robin, que es otro orientador turístico. Vivió y conoce la historia de Tatacoa, vivió con la abuela. Con las actividades económicas más que todo eran muy pocas, sí, porque mi abuela criaba los chivos y no teníamos el plato típico, porque no veníamos así, no los poníamos así porque no venía casi gente y no se programaba, no teníamos esa visión de venta. Por ejemplo, vendíamos los chivos, pero criados ya sí, pero no valían, eran muy baratos. También ellos cultivaban en la orilla de la quebrada lajas, cultivaban, entonces uno iba y cogía algodón y vendía el peso del algodón, le pagaban a uno por coger algodón, el sorgo, el ajonjolí. Y para la comida, pues uno cultivaba el plátano, la yuca. En ese tiempo sí había agua en la quebrada de las lajas. A las orillas podía uno cultivar, porque si no llovía, pues uno regaba el cultivo de la quebrada. Entonces mi abuela, pues en el momento ya era un personaje, un ícono del turismo, conocida como la reina del desierto, que esa denominación también se la fueron unos periodistas que llegaron ahí, de un momento a otro, y permitió que a mi abuela le dieran un reconocimiento, ya que el paso del tiempo se veía muy notorio en su piel tan ajada. Se parecía mucho a las formaciones que encontramos dentro del desierto, de esa geomorfología, que eso es lo que fue más llamativo para los turistas, periodistas, en el momento que ellos llegaron a dar una comparación que la abuela podría tener casi la misma edad del mismo desierto. Entonces eso permitió que la abuela se denominara la reina del desierto y de nombrarla como un ícono importante para ese turismo. Bueno, sociocultores, un gusto compartir este ratito con todos ustedes. Hemos recorrido un largo camino juntos, descubriendo historias que nos hacen reflexionar, emocionar y aprender. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Sociocultores es un podcast producido por Glowing Minds, bajo la asesoría de Félix Riaño. Investigación, narración y edición, Gustavo Santos Chantre y Marcela Díaz Suárez. Producción de audio, edición y música original, maestro Juan Achuri. Este episodio hace parte de la primera temporada de Sociocultores, realizada con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, como uno de los componentes del portafolio de contenidos transmedia de inmersión y promoción cultural Villavieja y el Desierto de la Tatacoa, Territorio Ancestral, el cual se encuentra completo en el Instagram @Desierto de la Tatacoa.
Allí podrán conocer más de los contenidos y participantes de este proyecto para que continuemos con este viaje por el desierto. Colombia, potencia de la vida.